número uno. Pedir auxilio. Recuerda que puedes llamar al ECO 911, acudir a la Policía Nacional o a la red de salud, ya sean hospitales, centros de salud o subcentros de salud. Recuerda. Paso 2. Medidas de protección. Para que puedas estar protegida, tienes derecho a medidas de protección que puedes recibirlas al presentar una denuncia en las unidades judiciales o en la Fiscalía General del Estado. Juntas cantonales de protección de derechos. Las juntas cantonales de protección de derechos son órganos que gozan de autonomía. Las organizará cada municipalidad, a nivel parroquial o a nivel cantonal. La función de las juntas cantonales de protección de derechos es conocer de oficio o a petición de parte las amenazas o violaciones contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuyos miembros principales de la Junta Cantonal de Protección de Derechos en la ciudad de Riobamba son la licenciada Catherine Rivera, la doctora Judith Brito y el abogado Rodrigo Quintana Jara. La Junta Cantonal de Protección de Derechos se encuentra ubicada en la avenida 11 de Noviembre y Joaquín Gallegos. Paso 3. Con tu denuncia por actos violentos, tú eliges si continuar con el proceso para obtener justicia y que tu daño sea reparado. Paso 4. Restitución de derechos afectados. Recibes reparación psicológica, atención en salud y económica. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes con todos los presentes. Nosotros les vamos a hablar acerca de la ruta de atención en caso de violencia contra la mujer y las niñas. Debemos seguir los siguientes pasos. En el caso de que sea víctima de violencia sexual, física o psicológica, no debemos quedarnos callados. Debemos pedir auxilio, como lo menciona en el paso 1, llamando, puede ser al ECO 911, a la Policía Nacional, o acudir a las redes de salud, como son los hospitales, centros de salud o subcentros de salud, para que nos brinden el respectivo auxilio y la ayuda necesaria. No olvidemos que es necesario pedir los certificados médicos que avalen nuestra situación al momento que acudimos a estos centros. Como paso 2, tenemos el pedir protección para que nos sintamos de una manera protegidas mediante la ayuda de la Junta Cantonal de Protección, la Fiscalía General del Estado y las diferentes unidades judiciales. Esto al momento de realizar una denuncia. Como algunas medidas de protección, tenemos como lo es la boleta de auxilio, la orden de alejamiento del agresor, el reintegro al domicilio de la víctima, y de igual forma los tratamientos médicos y psicológicos tanto para la familia como para la víctima. Tenemos igual el botón de alerta y no preferir amenazas contra la víctima. A continuación, mi compañero. ¿Cómo están, compañeros público que se ha conectado? Les voy a transferir el paso 3, que es el pedir justicia. No olvidemos que debemos apuntar a la denuncia los hechos cuales han sido violentados en, en, en cuando están en situación de riesgo. También se puede emitir medidas de protección y también un proceso que se puede seguir en la Junta Cantonal de Protección de Derechos, que nosotros ahora sabemos que es el primer paso que debemos tomar en cuenta antes de poder poner la denuncia en fiscalía. Pasando esto, nos podemos trasladar a la contravención, que se da porque si el daño inhabilita a los 3 días en el caso en el que proceda, ¿no? En este sí deberíamos acercarnos a la unidad judicial más cercana para pedir ayuda para poder poner la denuncia. Y también se convierte en delito si es que sobrepasa los 3 días de inhabilidad. En el caso en específico, debemos acercarnos a la Fiscalía General del Estado con todas las pruebas y certificados anteriormente dichos para poder sustentar nuestra denuncia en el mismo estamento público. Y debemos recoger y estar muy en cuenta que debemos presentar todo lo necesario para que este estamento público pueda dar fondo y forma a la denuncia en defensa de nosotros.
Y como paso 4 también tenemos la restitución de los derechos. Esto se hace efectivo en la defensa, el juicio y la restitución misma de los derechos afectados. En primer punto tenemos la defensa. En juicio, la víctima deberá tener un juicio justo y el agresor deberá recibir la pena o la sanción normativa, cualesquiera de estas sea, para que se restituyan los derechos que han sido afectados. Esto también cumple mucho importancia porque nosotros como víctimas podemos solicitar en la Defensoría Pública también un asesor, un abogado que nos guíe en el caso en el que necesitemos en el juicio. Y el juicio en tal, dentro del juicio se dictará una sentencia que determine el castigo o la liberación para quien fue el presunto agresor. Esto efectivamente se determina mediante sentencia oral en un juez y como paso 4 y por último tenemos cuáles son las medidas de la restitución de los derechos afectados. Esto podemos percibir como restitución psicológica, la atención de salud y la económica. Cualesquiera de estas tres restituciones deben ser efectivamente y legalmente dictadas por un juez.